Buenas tardes, siendo las 2:30 de la tarde del jueves 18 de abril del año 2024, a través del sistema Google Meet, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo de quien habla, Saúl Peña Farfán, va a llevar a cabo la audiencia de impedimento de salida del país solicitado por la primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos de corrupción de funcionarios en relación a Pedro Nicolás Carranza López, a quien se le investiga por la presunta comisión de tráfico de influencias agravado en el expediente 21-23, cuaderno 6. Se deja constancia que la presente audiencia está siendo registrada en sistema de audio y video. Vamos a acreditar a las partes. El Ministerio Público. Gracias, señor Juez Supremo. Buenas tardes con todos los presentes. Por el Ministerio Público, Verusca López Aragón, fiscal adjunto supremo de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, con domicilio procesal en la avenida Bancay, 9º piso, en la cuadra 5, y con correo electrónico blopez@mpfn.gov.p. Gracias. Buenas tardes, señor juez. El abogado defensor del investigado puede acreditarse. Buenas tardes, señor juez supremo. Por la parte, por el demandado, el abogado Óscar Fernando Contreras Caballero, con registro CAS 2227, señalando domicilio procesal en la casilla electrónica 8941, con correo electrónico ocontrerascaballero@gmail.com y con número de contacto 991-717676. Bien, estando acreditadas las partes, se pregunta a la secretaría, en este caso al especialista de audiencias, si han ingresado escritos en las 24 horas antes de la presente audiencia. Ningún escrito, señor juez, de lo verificado en el expediente. Vamos a conceder el uso de la palabra al Ministerio Público para que sea puntual en su requerimiento, toda vez que se trata pues del impedimento de salida del país de un investigado. Señor juez, si me permite previamente, el Ministerio Público antes del mediodía ha ingresado un escrito por el correo electrónico de mesa de partes de su juzgado. ¿Puede oralizar su escrito? Ya, justamente lo voy a oralizar en el trayecto de la sustentación porque es una precisión del petitorio, del requerimiento que estamos postulando. Bien, adelante con su intervención. Bien, señor magistrado del Ministerio Público, concurre a su despacho con la finalidad de oralizar el requerimiento de impedimento de salida del país que se ha postulado en contra del investigado Pedro Nicolás Carranza López, quien viene siendo investigado como instigador del delito de tráfico de influencias agravado, tipificado en el artículo 400 del Código Penal. Se le imputa a Carranza López haber determinado a César Inostroza Pariachi con la finalidad de que éste, a su vez, pueda invocar influencias reales ante los miembros del ex Consejo Nacional de la Magistratura y de esta forma poder favorecer con el resultado de ratificación al entonces, quien se desempeñaba en ese entonces como juez especializado, su coimputado, Frei Mesías Tolentino Cruz. Esos son en concreto los hechos en materia de imputación. Sin perjuicio de ello, haciendo un recuento pormenorizado, pero bastante breve de los hechos en materia de imputación, debemos señalar que los vínculos que unen a Carranza López con Inostroza Pariachi se centran en que ambos tienen un vínculo de amistad y un vínculo espiritual, puesto que Inostroza Pariachi es el padrino de matrimonio de la hija del investigado Carranza López. Y respecto a la relación de Carranza López con el favorecido en el proceso de ratificación Frei Mesías Tolentino Cruz, también les une un vínculo de amistad y también de cercanía, puesto que ya Tolentino Cruz en anteriores oportunidades
a este favorecimiento que nos convoca en este proceso, ha actuado como juez dentro de procesos que han salido favorables a los intereses de Carranza López, como es una querella y en un proceso penal denominado el caso Semáforos, donde el favorecido Tolentino Cruz habría también favorecido a los intereses de Carranza López. Así se tiene, señor magistrado, que en diciembre del 2017 se lanzó la convocatoria para la ratificación de Tolentino Cruz, siendo esta la convocatoria 1-2018 de ratificación de procedimientos. En ese momento, Tolentino Cruz se desempeñaba, como ya lo indiqué, como juez especializado del Santa Chimbote. Quería ser ratificado y para lograr tal propósito, por intermedio del ahora investigado Carranza López, llegó a contactarse con Inostroza Pariachi, entablándose una serie de comunicaciones a partir de abril del 2018, específicamente el 14 de mayo, el señor investigado Carranza López llama a Inostroza Pariachi para concertar una reunión a nombre de Fray Mesías Tolentino Cruz y solicitarle a Inostroza Pariachi Carranza que atienda a este último que estaba postulando o que estaba pasando por un proceso de ratificación. Luego de esa fecha, 14 de mayo, también Fray Mesías, el favorecido, llamó al ahora investigado Nicolás Carranza López para poder coordinar acerca de esta reunión que concretaría con Inostroza Pariachi. En esa trama de coordinaciones se tiene que Inostroza Pariachi entre los días 15 y 16 de mayo se comunicó con los consejeros, tanto Iván Noguera Ramos como con Julio Atilio Gutiérrez Pebe, con la finalidad de que estos también pudieran favorecer a Fray Mesías Tolentino Cruz dentro del proceso de ratificación por el cual estaba atravesado. Finalmente, el 17 de mayo, por unanimidad, el ex Consejo Nacional de la Magistratura ratifica a Fray Mesías Tolentino Cruz y en esta fecha, 17 de mayo, Gutiérrez Pebe llama a Inostroza Pariachi para hacerle saber que su recomendado había sido ratificado. Esos son en concreto los hechos en materia de imputación. Ahora bien, pasando al sustento propiamente del requerimiento que postulamos, señor magistrado, de impedimento de salida del país, debemos indicar lo siguiente. El artículo 295 del Código Procesal Penal señala que el impedimento de salida procede frente a un delito sancionado con una pena privativa de libertad mayor de 3 años. Y uno de los presupuestos que exige la norma es que resulte indispensable para la indagación de la verdad. Y ante dichas circunstancias, tanto la pena superior a 3 años como la indispensabilidad para que se averigüe la verdad, se puede requerir ante el juzgado el impedimento. 2 supuestos normativos de exigencia imperativa de la norma que se cumplen en el presente caso. En ese contexto, señor magistrado, la pretensión concreta que postula el Ministerio Público y que es materia del escrito que se ha ingresado el día de hoy, nuestro petitorio consiste en que se declare fundado el presente requerimiento de impedimento de salida del país en contra de Pedro Nicolás Carranza López y, consecuentemente, al declarar fundado el requerimiento, a efectos de lograr su efectivo cumplimiento, su despacho ordene el inmediato retorno del investigado al territorio peruano. Señor magistrado, debemos indicar y poner en conocimiento, conforme fluye del requerimiento escrito, que el investigado Carranza López ha salido del territorio nacional el 10 de mayo del año 2023 con rumbo a los Estados Unidos, no habiendo retornado hasta la fecha de la sustentación del presente requerimiento. Esta situación particular nos hace ubicarnos frente a un escenario que pone de manifiesto un latente riesgo de fuga de este investigado, puesto que a pesar del prolongado tiempo que ha transcurrido y sabemos bien que la permanencia de un extranjero en los Estados Unidos solo se puede dar hasta 10 meses, plazo que ya
habría transcurrido en exceso en el presente caso, la condición de legalidad en este país extranjero del ahora investigado ya se pone en tela de juicio, puesto que ya no estaría en condición de legal en los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, no debemos olvidar que de acuerdo a lo señalado en el Acuerdo Plenario 3/2019, ¿cuál es la naturaleza o la razón de ser del impedimento de salida del país? Conforme al fundamento 20, y parafraseando al doctor Neira Flores y a Jimeno Sendra, la naturaleza del impedimento de salida del país es una medida de coerción de carácter personal que está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso, con el fin de que se pueda imponer esta sentencia de manera efectiva, a partir de la limitación en la libertad de tránsito del investigado. En ese sentido, señor magistrado, lo que buscamos con este impedimento de salida del país es que se pueda garantizar el cumplimiento efectivo de una eventual sentencia y también la efectividad del proceso penal, puesto que se requiere la presencia física del investigado para determinadas diligencias y no solo para ello, sino para que esté disponible cuantas veces sea requerido a la necesidad de las investigaciones por las autoridades competentes, lo cual no se puede concretar en el presente caso y se ve evidenciado con las múltiples constancias de inconcurrencia a la Fiscalía, puesto que el investigado no ha concurrido al llamado de la autoridad fiscal ni de forma virtual, ni mucho menos de manera presencial, lo cual está dificultando y obstaculizando un normal desarrollo de las investigaciones. No debemos olvidar que en este acuerdo plenario, al que hago alusión al 3/2019, en el fundamento 20, el doctor César San Martín Castro ha señalado la forma y la interpretación, cómo se debe entender este presupuesto normativo del artículo 295 del Código Procesal Penal, que resulta indispensable para la indagación de la verdad. Ese es un presupuesto. Procede el impedimento cuando resulta indispensable. ¿Cómo se debe entender esto? Dice que se traduce este presupuesto en que la presencia del investigado debe estar en el lugar donde se lleva a cabo el proceso para consolidar la actividad de investigación y de prueba. Es decir, señor magistrado, estamos solicitando que se determine y se decrete y se disponga el impedimento de salida del país del investigado Carranza López con la finalidad de que éste, una vez que retorne al Perú, no pueda volver a salir del territorio nacional, puesto que, como usted entenderá, si no existe esta medida, es incierto el día en que el señor va a regresar. La Fiscalía no puede hacer un monitoreo de manera diaria averiguando si ha entrado o no ha entrado al país, si ha ingresado o no ha ingresado al país. Entonces, y también Migraciones no informa de manera inmediata ante el requerimiento. Y en el supuesto que el señor regresara y nosotros requiriéramos recién el impedimento, hasta que el juzgado programe una fecha para la audiencia, es evidente que corremos el riesgo que el investigado vuelva a salir del país. Entonces, todos estos imponderables no hacen más que ponernos en una situación de que el investigado tiene que sujetarse al proceso. Eso es lo que se busca con el impedimento de salida del país. Los jueces tienen el poder coercitivo para hacer cumplir sus decisiones. Dentro de ese marco, declarando fundado el impedimento de salida del país, lo que busca el Ministerio Público es que el investigado, una vez que retorne de los Estados Unidos, no pueda volver a salir fuera del territorio peruano y de esa manera se pueda someter al proceso penal en el cual viene siendo investigado y requerido. Estas son las circunstancias que nos hacen sostener, señor magistrado, que esta medida resulta idónea, porque no existe otra medida que pueda evitar que el investigado vuelva, una vez retornado al Perú, vuelva a sustraerse
y vuelva a irse del territorio nacional, porque como vuelvo a reiterar, existe una latente posibilidad de un peligro de fuga atendiendo al prolongado tiempo en el que está allá en los Estados Unidos y no ha regresado. En esa línea de razonamiento, señor magistrado, debo de señalar cuáles son los elementos de convicción que sustentan nuestro pedido. Brevemente, porque ya los he narrado de alguna manera en los hechos, tenemos la resolución 285 del 2002, donde se nombra a Tolentino Cruz como juez especializado, con lo que se acredita que el favorecido del ahora imputado Carranza López era un magistrado titular. Luego tenemos la declaración de Inostroza Pariachi, quien ha negado los hechos, pero sí ha reconocido el número de teléfono con el cual se ha comunicado tanto con Carranza López como con Tolentino Cruz. También tenemos como elemento de convicción el acta de búsqueda del número telefónico del investigado Carranza López, con el cual también se ha podido coincidir dentro del tráfico de llamadas, es el número de celular con el cual se ha comunicado tanto con Inostroza Pariachi como con Tolentino Cruz. Luego tenemos la declaración de la esposa de Carranza López, Juana Gervasio Manrique, quien ha reconocido que Inostroza Pariachi era o es el padrino de bodas de su hija. Luego se tiene los registros de comunicación, uno del 7 de enero del 2018, el registro de comunicación 2 del 17 de enero del 2018, el registro de comunicación 3 del 6 de febrero del 2018, el registro de comunicación 10 del 19 de marzo del 2018 y el registro de comunicación 14 del 10 de abril del 2018. Todos estos registros ponen de manifiesto el vínculo de amistad y cercanía que existe entre Pedro Carranza López e Inostroza Pariachi, pues en estos registros de comunicaciones se hacen, el señor Carranza López le realiza diferentes invitaciones a almuerzos y comidas a César Inostroza Pariachi para poder encontrarse y compartir, ¿no?, la amistad que manifiesta que tenía. Luego se tiene como elemento de convicción la declaración de Fray Mesías Tolentino, quien ha admitido conocer a Carranza López y también ha admitido haberle dado su número de teléfono celular. Luego tenemos que el oficio 21-2022, en el cual se pone de manifiesto que antes de este favorecimiento en el proceso de ratificación, Fray Mesías Tolentino Cruz ya conocía a Carranza López porque resolvió una querella a su favor. Luego se tiene el acta de sesión plenaria del ex-CNM del 5 de abril del 2018, en el cual, por el cual el 17 de marzo del 2018 se reprogramó el cronograma para el proceso de ratificación. Luego tenemos el registro de comunicación 25 del 14 de mayo del 2018, por medio del cual se comunica Nicolás Carranza, llama a César Inostroza para concertar una cita con Fray Mesías Tolentino Cruz. Luego se tiene el registro histórico de comunicaciones del número telefónico de Carranza López con Fray Mesías Tolentino, con el cual también ambos registran comunicaciones telefónicas días antes de el día programado para su entrevista de ratificación. Luego tenemos la declaración de Pablo Saúl Morales Vázquez, que también es uno de los que ha intervenido dentro de las coordinaciones para el favorecimiento de Fray Mesías Tolentino Cruz, siendo uno de los asesores del ex Consejo Nacional de la Magistratura, quien también coordinó con César Inostroza Pariachi para indicarle que el tema de Freycito, así se refirió, estaba encaminado. Luego tenemos el acta fiscal de diligencia de escucha, transcripción y reconocimiento y toma de muestra de voz de los audios donde aparece la voz de Inostroza Pariachi, y en la cual se tiene que César Inostroza Pariachi habría solicitado información a este asesor del ex Consejo Nacional de la Magistratura, Pablo Saúl Morales Vázquez. Luego se tiene el registro de comunicación del 16 de mayo del 2018, donde obra la conversación telefónica
del ex juez supremo César José Inostroza Pariachi con Noguera Ramos, en el cual este último le indica que le mande un mensaje en clave para coordinar los temas referidos a la ratificación de Fray Mesías Tolentino Cruz. Luego se tiene el registro de comunicación 15 entre César Inostroza Pariachi y Gutiérrez Pebe, donde ya Gutiérrez Pebe le informa a Inostroza que su recomendado del Santa, en este audio le dice Inostroza Pariachi a Gutiérrez Pebe que no se olvide y que le haga recordar del postulante del Santa, refiriéndose evidentemente a Fray Mesías Tolentino Cruz. Luego se tiene el registro de comunicación del 17 de mayo del 2018, por medio del cual Inostroza Pariachi le informa a Fray Mesías Tolentino Cruz que ha sido ratificado. Y a su vez, en esta conversación, Fray Mesías le agradece a Inostroza Pariachi por todas las acciones emprendidas y se pone a disposición de él para cualquier cosa. Luego tenemos el oficio 1004-2021 de la Junta Nacional de Justicia. Informa mediante este oficio la Junta Nacional de Justicia los números telefónicos de Fray Mesías Tolentino Cruz, con los cuales también habrían mantenido comunicaciones con Inostroza Pariachi y con Carranza López. Luego se tiene el registro de comunicación número 16, por medio del cual en esta conversación Julio Atilio Gutiérrez Pebe comunicó a Inostroza Pariachi acerca de que su recomendado, Fray Mesías Tolentino Cruz, había sido ratificado. Luego se tiene el acuerdo 816-2018 y la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura 263-2018, por medio de la cual el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura ratifican a Fray Mesías Tolentino Cruz. Luego esa es la resolución. Luego, por último, tenemos la disposición 13 del 2 de diciembre del 2022, por medio de la cual Fray Mesías Tolentino Cruz, con anterioridad a esta ratificación, ya había resuelto un proceso a favor de Amelia Victoria Espinosa García y Julio Cortés Rojas, que eran allegados y amigos de Carranza López, en el caso denominado los semáforos inteligentes, lo cual pone de manifiesto que ya Fray Mesías conocía con anterioridad a estos favorecimientos de ratificación a su coprocesado Carranza López. Esos son los elementos de convicción que sustentan nuestro pedido. Y por último, señor juez, de acuerdo al test de proporcionalidad, el Ministerio Público considera que esta medida que solicitamos, esta medida personal, coercitiva de carácter personal, es una medida idónea, porque está dirigida a impedir que el imputado abandone de manera definitiva el país o permanezca oculto. También es una medida necesaria, ya que entre todas las medidas de coerción que existen en nuestro ordenamiento jurídico, es la menos gravosa y es la más eficaz dentro de un ámbito de principios que lo que buscan es la eficacia y el éxito del proceso penal, contando con la presencia física del imputado. Y finalmente, la medida es una medida que, de acuerdo a la ponderación, si se tiene en cuenta, frente al derecho del imputado a libre tránsito, definitivamente por encima de este derecho y en clara oposición está la averiguación de la verdad, la persecución y el castigo al delito y graves delitos de corrupción como los que se le viene imputando. Por esas consideraciones, el Ministerio Público, una vez más, reitera su pedido de que se declare fundado este requerimiento de impedimento de salida del país y, consecuentemente, su despacho disponga y ordene el inmediato retorno del investigado con la finalidad de que se pueda cumplir la medida en el Perú. Gracias. Bien, el abogado defensor, prenda su cámara. Señor abogado, debe mantener prendida su cámara a lo largo de la audiencia. Bien, lo escuchamos. Sí, señor magistrado, como ya ha manifestado la señora fiscal, mi patrocinado se encuentra en el extranjero ya desde el 10 de mayo de 2023. Él se encuentra en los Estados Unidos por motivo de salud. Ya hemos puesto el conocimiento nosotros a la Fiscalía, entonces
y su requerimiento ha sido posterior a la salida de mi patrocinado. Entonces creo que su pedido debe declararse infundado, ¿no? Creo que no tengo más que decir, simplemente ya ratificar que mi patrocinado se encuentra fuera del país, saliendo cuando no tenía ningún impedimento, no tenía ningún impedimento, ¿no? Entonces, eso es lo único que puedo manifestar, señor magistrado. Fiscalía, algo que decir a lo escuchado. Sí, señor magistrado, es impreciso o es incorrecto lo que acaba de vertir el abogado respecto a que su patrocinado ha abandonado el territorio nacional por motivos de salud. Eso no está acorde a la realidad, puesto que Bueno, yo he manifestado que se encuentra en los Estados Unidos por motivos de salud, no que salió por salud. Le vamos a dar la palabra cuando corresponda, no interrumpa. Continúe. Gracias, señor magistrado. El abogado, y como ha quedado grabado en audio y video, ha indicado que está fuera del país por motivos de salud. Así lo ha dicho, que está fuera por motivos de salud. Frente a esta aseveración, el Ministerio Público indica que esta no está acorde a la realidad, porque el investigado ha abandonado el territorio nacional el 10 de mayo del 2023. Y en una audiencia anterior, señor magistrado, en la cual usted no ha participado, que ha sido respecto al requerimiento de comparecencia con restricciones solicitada por este despacho, ha presentado un documento el abogado en el cual se encuentra en el idioma extranjero, en el inglés americano, no ha sido materia de traducción y no se sabe a ciencia cierta cuál es el padecimiento o situación de salud actual del investigado. Pero este documento data en todo caso, del 4 de enero del presente año. Es decir, desde mayo hasta enero el señor no se ha ido por un problema de salud. Él ha abandonado el territorio nacional conociendo que se le venía investigando por el caso de los semáforos inteligentes, que no es esta investigación, sino es otra de mayor gravedad incluso. Y él ya ha abandonado el territorio y ya en su estadía en Estados Unidos supuestamente habría tenido algún padecimiento de salud, pero contrariamente a ello, también su abogado en esa audiencia ha señalado que su patrocinado se encuentra en su domicilio, en los Estados Unidos. Se encuentra ahorita en su domicilio. Así lo ha dicho en la audiencia de comparecencia con restricciones. Entonces, el motivo que supuestamente el abogado esboza para sustentar las razones que lo han llevado a permanecer, a abandonar el Perú y a permanecer en el extranjero, no son acorde a la realidad. El imputado tiene toda la posibilidad de regresar al Perú, sino que no lo quiere hacer. Eso ya es otra cosa. Eso tendría que decir al respecto, señor magistrado. ¿El abogado tiene algo que manifestar? Simplemente yo he manifestado que mi patrocinado se encuentra por motivo de salud en estos días. En ningún momento he dicho que él ha salido por motivo de salud. Simplemente eso, señor magistrado. Vamos a hacer una pequeña estación de preguntas. Si la Fiscalía nos puede informar cuándo se emitió la disposición de investigación preparatoria, ¿de qué fecha es? Señor magistrado, déme un instante. La disposición. El abogado de repente tiene el dato. En noviembre del año pasado, señor magistrado. Noviembre del año 2024. Del año 2023. 23, año pasado, sí. Para entonces ya el investigado estaba en Estados Unidos. Sí, ya estaba en los Estados Unidos. Es decir, antes de la formalización de la investigación preparatoria. Sí. Sí, señor magistrado. Otra pregunta, el juzgado de investigación a cargo del caso, que es el que estamos en esta ocasión, ¿qué medida dictó a pedido de la Fiscalía? Escuché que había una audiencia de comparecencia. Sí, señor magistrado, en realidad este despacho, la Fiscalía Suprema es una sola, pero en esta causa en particular le quiero mencionar, brevemente se le ha investigado en preliminar e inmediatamente se ha formalizado. No ha habido un periodo largo
que nosotros hayamos tenido la posibilidad de solicitar esta medida. Esa aclaración en primer lugar. En segundo lugar, respecto a la otra medida de comparecencia con restricciones, sí se ha realizado una audiencia y se ha presentado justamente con la formalización de investigación preparatoria, la medida de comparecencia con restricciones. Y el juez, el juez ya ha resuelto, el doctor Checle ya ha resuelto, declarando fundado en parte el requerimiento de comparecencia con restricciones y de caución. La misma que ha sido apelada por este despacho. Ya, ¿cuál fue el resultado de la impugnación? No, hemos apelado recién el día de ayer, el día de hoy se vencía el plazo para impugnar. Esto es de hace poco, entonces. Sí, es de esta semana. Entonces, ¿qué medidas dictó? El doctor dictó de que el investigado permanezca en el lugar donde domicilia, que es el estado de Missouri en los Estados Unidos, y que se reporte sus actividades de manera virtual al Juzgado Supremo. Extremo justamente que han merecido la impugnación por este despacho, porque consideramos de que el investigado no puede cumplir una medida en un estado donde no viene siendo requerido y no se le puede dar las facilidades para que permanezca en los Estados Unidos cuando el territorio donde él pertenece, donde ha nacido y donde se le requiere es el territorio peruano. Y es ahí donde ha radicado la impugnación, señor magistrado. Bien, entonces, señor abogado, confirma lo que indica la Fiscalía. Sí, señor magistrado, sí. Bien, en cuanto al plazo de impedimento... Perdón, el plazo de impedimento que estamos solicitando son de 18 meses, señor magistrado. Bien. Otra pregunta al abogado. Cuando usted habla de situación de salud, ¿puede ilustrarnos un poco más? Sí, señor magistrado, mi patrocinado en el mes de enero ha sufrido, bueno, tengo el examen médico a la vista, como ya dijo la fiscal, se encuentra en inglés, pero podemos decir o manifestar de que ha sufrido un accidente cerebrovascular, ¿no? En lo cual ha permanecido internado por unos días, pero ya también hoy en día sí se encuentra en su domicilio, ¿no? Y lógicamente con tratamiento. Usted no ha acreditado con ningún documento en este incidente sobre ello, solamente... No me has acreditado en este incidente. No le hemos acreditado. Bien, por otro lado, el Ministerio Público ha señalado pues sobre la situación de su patrocinado fuera del país. ¿Cuál es el estatus en que se encuentra su patrocinado en los Estados Unidos? ¿No lo escuché, señor magistrado? ¿Y cuál es el estatus de su patrocinado en Estados Unidos, toda vez de que han pasado muchos meses, ya va a ser un año que está allá? ¿Cuál es su situación migratoria? Bueno, tengo conocimiento de que él tiene familia, ya tiene sus hijos, en lo cual él está con sus hijos allá en Estados Unidos. Me imagino que él debe tener visa, por eso es que ha podido ingresar a ese país, ¿no? No, sobre su situación migratoria no sabe. No le pone eso. Bien, ¿qué edad tiene su patrocinado? Tiene más de 80 años, señor magistrado. Bien, habiendo escuchado entonces la intervención de las partes a la solicitud de impedimento de salida de Pedro Nicolás Carranza López, siendo las 3 de la tarde con 5 minutos, se da por concluida esta audiencia. El juzgado emitirá la decisión en el término correspondiente, haciéndoles conocer la decisión por los canales respectivos. Por hoy eso es todo. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Buenas tardes, señor magistrado.